Señor los bendiga. Hablan su Biblia ahí en Juan capítulo 20. Este es mi primer mensaje de cristiano que ya estaba puesto para darlo, entonces creo que me da más nervios cuando no tengo la responsabilidad, pero espero, hermanos, que sea de bendición, que pueda expresarme de la mejor manera para que les quede claro todo lo que yo quiero compartirles. Y bueno, hermanos, que el Señor use a su siervo para que hable a través de mí. No sabe lo que yo quiero hablar, sino que el Señor quiere hablar. Y que sea para su honra y su gloria. Entonces, hermano, mi tema es: Él volverá, ¿qué haces tú? Y me baso, hermanos, en un pasaje que está en Juan capítulo 20. Vamos a leer el versículo del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Y el primer día de la semana, María Magdalena iba a dormir sábado mismo al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús, el cual conocía a Juan, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no sabía en la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, hoy en esta noche por este tiempo, Señor, que nos da de volver a congregarnos, Señor. Le pedimos, Padre, que usted nos hable en esta noche, Señor. Le damos gracias aún por las acciones de gracias, por los santos que hicieron, Señor, que sabemos y es nuestro deseo que son para tu única gloria y honra, Señor, y para la edificación de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Señor, le pido que aún me ayude a que pueda hablar conforme a sus palabras, Señor, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que usted quiere hablar, Señor, en esta noche. Y pedimos le rogamos aún también por cada uno de mis hermanos que no pudieron venir, Señor, pero que ellos también, Señor, tengan en su noticia, en su corazón, y aún ellos, en la manera que estén, puedan estar en comunión con usted, Padre bendito. Todo esto se lo pedimos, se lo agradecemos en su santo y bendito nombre. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que comprendan algo que, bueno, yo no lo sabía, ¿verdad? Es algo muy importante, es un mensaje como oculto que yo había pasado por alto. Y sabes, hermano, lo pasé por alto porque en cierta manera no es mucho importante. Pero, hermanos, en el taller de varones, y los varones que no me dejaron mentir, nuestro pastor nos ha enseñado que todo lo que está escrito en la Biblia es de suma importancia. Todo, hermanos, hasta una cuota, hasta una Biblia que debemos mostrar que algo tan insignificante es importante, porque le da un gran significado. Hermanos, quiero que me acompañen al versículo 1 y 2 y vamos a examinar esos 9 versículos que les compartí para comprender lo que el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Hermanos, María, el primer día de la semana, o sea, domingo, iba al sepulcro a ver al sepulcro donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ella a la distancia vio la piedra quitada. ¿Y qué pasó? Dice: entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sabes, hermano? María, pues ella hizo sus propias hipótesis, sus conjeturas, y dijo: se robaron el cuerpo de nuestro Señor. Y ni siquiera llegó al sepulcro, a lo mejor se robaron la piedra quitada, hermanos, estaba enseñando, le dijo a Pedro y al Juan: se han llevado a nuestro Señor Jesús, pero no sabemos dónde le han puesto. Quiero que noten, hermano, algo muy importante, y es que María fue la primera en llegar al sepulcro. Dice en el versículo de 3 al 5: y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Ojo acá, hermanos, algo que también quiero destacar. Juan, hermanos, quizás con ese deseo, o ese anhelo más ferviente de llegar primero,
Y no digo que está mal, hermanos, pero más adelante van a ver por qué no les sirve de nada. Llegó primero, y es bueno, hermanos, tener ese deseo, ese ánimo de correr por el Señor fervientemente. Pero dice en el 5, y bajándose a mirar los bienes echados, mas no entró. Esto, hermanos, que no han entrado, que solamente se haya quedado viendo los lienzos. Yo me imagino a Juan, hermanos, ahí en la entrada del sepulcro, pero que él entró solo viendo los lienzos. ¿Sabes? Yo me imagino, hermanos, a mi parecer, que él pensó igual que María. Dijo, sí, se va a llevar. Se robaron el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde está. Es lo que yo me imagino, hermanos, porque más adelante vamos a ver algo para ver que van a expresar lo mismo. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, entró al sepulcro y vio los lienzos echados. Pedro, hermanos, vio lo mismo que Juan, vio los lienzos echados, sí, pero dice el 7, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Hermanos, antes de continuar con el mensaje, quiero darles una aplicación a nuestra vida que yo noto aquí, que deseo compartirla. Y es, hermanos, que María, hermanos, fue la primera en el sepulcro. Y hizo sus conjeturas, y bueno, no tan exactas, pero erróneas. Después, hermanos, Juan, aunque con más deseo, más fervor, más fervorosamente, fue al sepulcro corriendo, incluso le ganó pelos, pero fue el último por eso. Pero, hermanos, no le sirvió de nada, porque no entró. Hermanos, esto se me figura como en una carrera, y no nos saben que es un corredor, sino una carrera, tú empiezas rápido y corriendo, a la mitad o algo ya te cansas. Hermanos, quizás tú empiezas rebasando a los demás, pero al final te vas a quedar. Hermanos, Pedro fue el último en llegar al sepulcro, pero fue el primero en tener revelación. Fue el tercero en llegar, pero fue el único, bueno, el primero en que realmente entendió el mensaje que estaba aquí, de para nosotros. Y sabes, hermano, yo no sé si tú sientes, hermano, que ya hay interés, que ya vas en segundo, tercer lugar, quinto o de último lugar. Quizás anhelas un ministerio que otros ya tienen, o quizás, hermano, ves una respuesta de otros hermanos que ya han sido contestados y la tuya aún no. Pero, hermano, déjame decirte que el Señor de Dios siempre. El hermano tiene preparado para ti lo que Él ya tiene escrito. El hermano, aunque veas que otros ya han contestado, aunque veas que otros quizás ya tienen otras cosas que tú anhelas, hermano, si tú eres paciente y sabes esperar en el Señor, tendrás lo que Él tiene preparado para ti. Hermano, tenemos a José soñador, ¿no? Él pasó aproximadamente 2 años en prisión, pero hermanos, pasó 13 años en cautiverio. Era lo suficiente, fue vendido por sus hermanos como esclavo, y hasta los 30 hermanos fue cuando fue como gobernador de Egipto. Hermanos, él esperó 13 años para ver qué era lo que Dios quería formar en José. Hermanos, ahí tenemos también a Abraham y Sara, ¿no? Ellos tuvieron que esperar 25 años la promesa de Dios. Y vemos, hermanos, la gracia nos pasó que ellos esperaron, y Abraham se metió con la sierra y pues bueno, salió Pero hermanos, si sabemos esperar el tiempo de Señor, aunque estamos en último lugar, hermanos, Él nos va a conceder las promesas que nos ha dado. Hermano, no digo que Él ya nos tiene promesas indicadas, pero dice su palabra: si creyendo, si creyendo me pidieres, pues recibiréis. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no es que yo quiera decirles que no, es que el Señor me prometió un esposo o una esposa, o ya me prometió tener un ministerio, o me prometió tener hijos, no, quizás no, pero si creyendo pidieres, lo recibiréis. Amén. Entonces, hermano, no te desanimes, no te afliges si sientes que ya vas en último lugar, hermano. Es mejor, pues ir lento, pasos firmes, pero hermanos, es necesario entrar. Juan, hermanos, llegó primero, más de casa. Como les digo, era seguramente, igual que María, sacó la misma conclusión, y hay que decir por qué. Dice en el versículo 8, y entonces entró también otro discípulo, que era Juan, porque primero el contacto le llevó los lienzos y el sudario en otra parte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Hermanos, Juan creyó hasta el versículo 8. No creyó, hermanos, cuando bajó en el 5 y bajó a mirar, luego los echados cuando no entró. Hermanos, Juan aquí no creyó. ¿Por qué? Porque no había comprendido lo que el Señor les había dejado. Hasta el versículo 8 creyó.
¿Y saben por qué creen, hermanos? Bueno, pues el misterio o el mensaje oculto, hermanos, está emocional. Hermanos, ¿sabes? Antiguamente había una tradición, una costumbre en la judía, y era que cuando el siervo le servía al amo de cenar, y el amo terminaba de comer, si el amo doblaba la servilleta, si el amo dejaba la servilleta así, nada más por encima y arrugada, significaba, terminé, puedes recoger. Pero hermanos, si el amo dejaba la servilleta aparte y doblada, le estaba diciendo al siervo, no toques nada, voy a volver. Amén. Amén. No toques nada, porque voy a volver. Y sabes, hermano, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo aquí a los discípulos. No se preocupen, porque voy a volver. Amén. Pues por eso que en el versículo 9 nos dice, porque aún no sabía la Escritura, claro, no estaba escrita la Biblia, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es por eso, hermano, que ya nos habla de la resurrección, porque Él va a volver. Amén. Y sabes, hermano, mientras Él vuelve, a nosotros no se nos dijo, no hagas nada, no toques nada, no hagas nada, volveré. No. A nosotros sí se nos ha puesto trabajo. A nosotros sí se nos ha impuesto cosas, deberes como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Mientras Él vuelve, hermanos, ¿qué haces tú? Tenemos labores que hacer, hermanos, y son las que yo hoy en esta noche quiero exhortarte, como dice mi hermano John, que me hace un regalo, es una invitación a hacer lo que nos corresponde cumplir, mientras Él vuelve, hermanos. Una de ellas, hermanos, es el ser o llevar las buenas nuevas a todo el mundo. No lo dicen sus palabras en Marcos 16:15, y predicar el evangelio a toda gente. Y sabes, hermano, esto me recuerda al profeta Ezequiel. Hermanos, nosotros debemos ser una atalaya. ¿Saben qué es una atalaya? Es una vigila que está en la torre. Ajá, como dice nuestro hermano Jonathan en nuestro pastor, vigila y avisa, advierte del peligro. Nosotros, hermanos, como atalayas espirituales, es nuestro deber advertir al mundo que está en pecado y que viene el juicio del infierno. Y hermanos, una atalaya, si no avisaba al pueblo de que venía el peligro y moría, esa atalaya iba a ser demandada la sangre de sus hijos. Sin embargo, si esa atalaya les hablaba y les avisaba y ellos no le creían, bueno, la atalaya quedaba libre. Hermanos, nosotros somos una atalaya. Debemos ser una atalaya en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde quiera que estemos, hermanos. Debemos hablar de la palabra de Dios. Esa es una de las cosas que se nos puede impuesta. Otra, hermanos, es vivir en santidad. Nos dice en 1 Pedro 1:16, ser santos porque yo soy santo. Hermanos, nuestro hermano Jonathan nos habló de la santificación, de la santidad, tanto posicional, que esa la adquirimos, hermanos, cuando creemos en Jesucristo y Él ahora mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Adquirimos la santidad posicional. Sin embargo, hermanos, nos corresponde a nosotros practicar la santidad progresiva. Ese es otro trabajo que tenemos. Te niegas día a día, tomas tu cruz y le sigues al Señor. Eso es lo que nos corresponde en este mundo. Y como dice en Hebreos 12:14, que sin la santidad nadie le hace. Por eso, hermanos, que debemos también vivir en santidad progresiva. Otra de las tareas, hermanos, que se nos ha puesto es orar, ayunar. Dice la palabra en Mateo 6, del 5 al 17, cuando oréis, no dice si oran, no dice si ayunan, dice la palabra de Dios, cuando oréis, cuando ayunéis. Si me acompañan a Mateo 6, 5 al 17, bueno, 5 y 17 nada más. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 5 y 17. Dice la palabra de Dios. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que la tienen y cuando oras, es algo de hermanos que se nos ha dicho que hagamos. No dice si quieren orar, ¿verdad? Porque sabemos que orar, hermanos, es muy necesario en nuestra vida.
es la comunión que tenemos nosotros con nuestro Señor. Y en el 17 dice, mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. No dice, si quieres ayunar, ¿no? Hermanos, eso es algo que se nos ha impuesto de ayunar también. Otras cosas que se nos han impuesto, hermanos, es el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero el segundo, hermanos, es amarás a tu prójimo. Hermanos, se nos ha impuesto amar a nuestro prójimo. Aún aquel que nos hace burla, que nos hace cosas malas, y aquel que nos dice de cosas, hermanos, aún aquel hay que amar y perdonar también. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:15. Aquí está el luego, dice, mas si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, debemos perdonar más que nada por dos cosas. Una, porque es nuestro prójimo y debemos amar. Debemos de procurar por su bienestar. Y dos, pues si no perdonamos, hermanos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Pero, hermanos, es algo que se nos ha impuesto y que es un mandamiento también, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, es la misericordia, se nos ha impuesto para hacer buenas obras, hermanos. Dice Santiago 4:17 también la palabra de Dios. Santiago 4:17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, si tú callas el evangelio y sabes que eso es bueno para los demás, hermano, es pecado. No solamente basta, hermanos, con dar un buen testimonio, y sí, que bueno que das un buen testimonio, eso habla bien de ti, y con eso das un buen testimonio que eres cristiano, pero hermanos, no más. Sabes, en mi trabajo, pues trato yo de dar un buen testimonio, y luego los compañeros me preguntan, ¿verdad? Que por qué no maldigo, que yo por qué no tomo, que por qué no me drogo, que por qué no hago eso. Pero hermanos, cuando les digo hace 2 semanas, creo que fue, que me caló mucho lo que me dijo un compañero, que me dijo, bueno, ¿y ustedes creen en el infierno? Y yo cuando dije, bueno, no estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo bien mi tarea, porque entonces no le estoy advirtiendo, no estoy diciendo una atalaya, no le estoy diciendo, sí, creo en el infierno, existe, y si no cambias tu rumbo, vas a caer. Un día escuché a un hermano en las predicaciones que le decía a una persona, le decía, tú estás yendo en un camino, en un rumbo que va hacia el fracaso. Y si no encuentras el verdadero camino que es Jesucristo, si no cambias ese rumbo, vas a caer y vas a ir a la Dios. Es por eso, hermanos, que también nos es impuesto el hablar, el hacer cosas buenas para los demás. Y hermanos, pues la verdad es que, bueno, me apena un poco, pero pues pasa por un día. Fue mi primer mensaje, hermanos, y siento que fue muy breve, pero hermanos, espero que haya sido quedado de vida, hermanos. Y agarré este pasaje, hermanos, el de Juan 20:1-9, por si hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de que el Señor resucitará y volverá a la cruz. Pero hermanos, aquí podemos ver este mensaje oculto que quizás, hermanos, algunos de ustedes no lo conocía, yo no lo conocía hasta hace poco. Entonces fue mi deseo, hermanos, hablar de este mensaje. De los lienzos, y que el ciudad estaba envuelto para que el Señor nos estaba diciendo volveré. Pero hermano, no se nos ha dicho no nada, volverá, sino Él volverá. Y hermanos, si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le seguimos? Hermanos, es por eso que yo les animo, les exhorto a que trabajemos en las cosas que se nos han impuesto por necesidad, como dice Pablo, hermanos, que se nos ha impuesto, y que trabajemos para el Señor, que pongamos las miradas en las cosas de Dios, hermanos. Y aún con aplicaciones, hermanos, que les pido, hermanos, que no se desanimen si se sienten que se han olvidado, y ustedes, el Señor, el Señor los escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Pero hermanos, Él ya tiene un tiempo destinado para cada uno de nosotros. Y esperemos, hermanos, el tiempo de Dios y cumplir sus promesas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo, Señor, que nos permite compartir su palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que haya quedado claro, Señor, el mensaje, que sea de bendición para los hermanos, Señor, que aún, Señor, sea también nuestro deseo en cada uno de los
varones principalmente, también están haciendo los hombres y compartiendo tus palabras. Padre, que sea nuestro deseo hablar mensajes, lo que tú quieres sabemos, o incluso enseñanzas, Padre bendito, pero ayúdanos en que comprendamos que si queremos enseñar solamente enseñar